Cordial saludo, mi nombre es Susana Castellanos, yo soy residente de segundo año de la Universidad CES del programa de psiquiatría y el día de hoy vamos a hablar de los efectos adversos a tener en cuenta con los antipsicóticos. La agenda que llevaremos el día de hoy entonces va a ser, primero vamos a hablar de las generalidades de los antipsicóticos, a grandes rasgos vamos a hablar de la clasificación, de cómo actúan estos medicamentos y las indicaciones principales. Vamos a abordar pues, los efectos adversos como el grueso de la charla, también a tener en cuenta algunas interacciones en el momento de usarlos, unos ajustes en las diferentes comorbilidades y para finalizar algunas conclusiones. Entonces, para iniciar con las generalidades, tenemos que tener en cuenta que los antipsicóticos se dividen en dos grupos, últimamente pues he hablado de 3 grupos, y estos se dividen según su perfil de seguridad y específicamente sobre la afinidad que tienen sobre el receptor de dopamina, específicamente el antagonismo del receptor D2. Eso también nos va a hablar sobre ese perfil de efectos adversos y que la afinidad dependa qué tantos efectos adversos tengan dopaminérgicos. Entonces los de primera generación están los típicos, acá solo pongo los que tenemos disponibles en Colombia, los que más usamos, que están el haloperidol, que es como el clásico, la levomepromacina y la pipotiacina, pero también tenemos los de segunda generación, que son los atípicos, que los usamos con mucha frecuencia. Ahorita vamos a dar las indicaciones, entre ellos están la clozapina, la quetiapina, la olanzapina, la risperidona, la paliperidona, la misulpride y la lurasidona. Pero también tenemos unos de tercera generación que tienen como una especificación adicional y es que ellos son agonistas parciales del receptor de dopamina y por eso se han nombrado como de tercera generación, aunque en algunos textos lo encuentran dentro de los de segunda generación y acá en Colombia únicamente tenemos el aripiprazol. Entonces, ¿cómo funcionan estos medicamentos? Esos medicamentos inicialmente, los antipsicóticos, actúan en el receptor de dopamina. Entonces, los típicos van a tener gran afinidad sobre el receptor dopaminérgico D1, pero sobre todo el D2 antagonizando ese receptor. Los atípicos van a tener una mayor afinidad por D1 y una menor afinidad por el D2, pero adicionalmente van a tener otras acciones sobre diferentes receptores. Y esto es importante porque, como dice su nombre, es antipsicótico y lo que significa es que al disminuir la dopamina por el bloqueo del receptor D2 va a generar esa acción antipsicótica en la vía mesolímbica. Entonces hay que tener en cuenta que cuando yo bloqueo el receptor D2 no solamente lo estoy bloqueando en la vía mesolímbica, que sería lo ideal para tener únicamente ese efecto adverso antipsicótico, sino que lo estoy bloqueando en las vías de la dopamina y por eso hay que tener en cuenta que las 4 vías de la dopamina, donde tenemos la vía nigroestriada que será responsable de los efectos adversos extrapiramidales, la vía mesocortical que es responsable de los efectos adversos cognitivos, a lo que se representa por ejemplo en la esquizofrenia esos síntomas negativos, la vía tuberoinfundibular que nos habla de esa hiperprolactinemia típica de estos medicamentos y la vía mesolímbica que nos da ese efecto de sedado, sea redundante pues de un nombre antipsicótico, que es como la responsable de la principal indicación de estos medicamentos. Pero también no debemos olvidar que esos medicamentos actúan en otros lugares que son muy importantes y en ellos se ven principalmente los efectos adversos que aquejan más a los pacientes, entre ellos en el receptor de serotonina, principalmente los atípicos van a tener un antagonismo del 5-HT2 y un agonismo parcial sobre el 5-HT1A y el 5-HT3. Esto nos va a hablar sobre esa acción que tienen en específico los antipsicóticos atípicos sobre los síntomas negativos de la esquizofrenia y ese papel en la modulación de los trastornos del ánimo. Cuando hablamos del receptor de histamina, ellos también serán antagonistas del receptor H1, lo que nos habla de ese perfil sedante y aumento de peso característico de estos medicamentos. Con respecto a los receptores adrenérgicos, también serán antagonistas de los receptores adrenérgicos alfa 1 y alfa 2, que son los que nos dan esa hipotensión, lo que nos da el ortostatismo, esa taquicardia refleja y algunas arritmias. También bloquean los receptores colinérgicos M1 y M2, lo que es responsable de todos los efectos adversos anticolinérgicos que molestan muchísimo al paciente, la xerostomía, la visión borrosa, el estreñimiento, la retención urinaria, el híleo, la exacerbación de los glaucomas y las quejas cognitivas en esos pacientes. También actúan sobre el receptor del glutamato, específicamente bloqueando el NMDA y el AMPA, lo que nos dan algunas características de mejorar las funciones cognitivas que se han asociado más a los antipsicóticos atípicos. Y una de las grandes cosas que hay que tener en cuenta es que también tienen la característica de bloquear esos canales lentos de sodio,
los canales de potasio y los canales de calcio, y esto nos van a dar algo muy característico, aunque no tan prevalente, que son las arritmias y la prolongación del QT en algunos pacientes que toman estos medicamentos. Entonces, por eso es importante tener en cuenta, y pongo esa tabla, porque es muy útil para tener en cuenta y ver, por ejemplo, que todos los receptores que bloquean y como todos los atípicos bloquean esos receptores, pero no en el mismo grado. Por eso se dice que la risperidona es el atípico más típico, porque es el que tiene más bloqueo sobre el receptor de D2, como lo estamos viendo en esa tabla, y la clozapina, que es el más efectivo, pues es el antipsicótico más efectivo que tenemos en el momento, actúa sobre muchos receptores diferentes, pero también tiene una acción sobre D2 un poco menor. Entonces, para tener en cuenta como el grado de afinidad que tienen esos receptores, y nos habla un poquito sobre el grado de afinidad que tendremos frente a esos efectos adversos. Con respecto a los típicos, acá solamente pongo la clopromacina y la haloperidol, la clopromacina porque tiene una estructura muy similar a la omeprazolina. Entonces, a raíz de la afinidad que tienen con el receptor D2, se ha hablado sobre si son de alta o baja potencia. El haloperidol, entonces, por ser muy afín al receptor D2, aquí hablamos que tiene una alta potencia, y la clopromacina, por tener pues menor afinidad al receptor D2, es que hablamos que tiene una baja potencia. Entonces acá empezamos a ver, por ejemplo, esas características donde la clopromacina, por ejemplo, tiene una afinidad alta por los receptores dopaminérgicos, pero también una afinidad alta por el resto de receptores que les acabo de mencionar, lo que nos habla sobre los efectos adversos y el perfil que hay que tener en cuenta. Por lo contrario, el haloperidol tiene una afinidad muy alta sobre los receptores de dopamina y una afinidad muy baja sobre el resto de receptores. ¿Qué significa esto? Que cuando usamos el haloperidol, lo que debemos esperar principalmente son esos efectos adversos que tienen que ver con el sistema dopaminérgico. ¿Para qué usamos los antipsicóticos? Los antipsicóticos son medicamentos que venimos usando de forma muy frecuente, no solamente en el paciente psicótico, en el paciente psiquiátrico, sino que son medicamentos que usamos en muchos pacientes y que independientes si sean paciente psiquiátrico o no, lo vamos a ver en esa polifarmacia de los pacientes. ¿Por qué? Porque sirven para trastornos psiquiátricos primarios, la esquizofrenia, el trastorno delirante, el trastorno esquizofreniforme, el trastorno esquizoafectivo, pero también en psicosis secundarias, que también tienen un origen orgánico, en los trastornos del ánimo, en el trastorno afectivo bipolar y en la depresión, en los pacientes con TOC, en los pacientes que a veces se han ayudado, sobre todo la quetiapina, como esos inductores del sueño, en trastornos comportamentales, en el servicio de urgencia se usa mucho para los pacientes agitados, el síndrome de Tourette y la enfermedad de Huntington. Entonces, como vemos, se usan en muchos diferentes tipos de enfermedades, por lo cual es común verlos en polifarmacia con muchos medicamentos. Ahora vamos a hablar de los efectos adversos. Los efectos adversos, como vengo diciendo, dependen de la afinidad que tiene el receptor, entonces no es generalizarlos para todos porque es diferente. Acá les pongo esa tabla que me parece muy chévere, que nos dice un poquito sobre qué esperar de cada antipsicótico. Entonces vemos que, por ejemplo, el haloperidol, como les estaba contando, tiene más afinidad como a los receptores de dopamina, por lo cual va a tener mayor efectos adversos dopaminérgicos, que son los extrapiramidalismos y la hiperprolactinemia, mientras que vemos que, por ejemplo, los atípicos, que son la clozapina, la olanzapina, la quetiapina y la risperidona, tienen un perfil más en los efectos adversos metabólicos, hipnóticos, en ese aumento de peso, más que en los síntomas, los efectos adversos, dopaminérgicos. Entonces, cuando empezamos a hablar de los efectos adversos, empezamos por los dopaminérgicos, que son los que uno siempre debe tener en cuenta. Entonces, por bloqueo del receptor D2 en la vía nigroestriada vamos a tener ese extrapiramidalismo. Los extrapiramidalismos se dividen en 4 principalmente y dependen de inicio agudo o inicio tardío. Tenemos entonces que de inicio agudo el parkinsonismo, que es muy clásico, la distonía aguda y la acaticia, y de inicio tardío en esos pacientes que llevan usando esos medicamentos por un largo periodo de tiempo, más de 3 meses aproximadamente, hablamos de la disquinesia tardía. Principalmente se da con los atípicos, principalmente de alta potencia, con los típicos, de alta potencia, y la risperidona y la paliperidona, que es el atípico más típico. Tenemos que el parkinsonismo es una bradicinesia, el paciente va a tener unas facies enmascaradas, una rigidez en rueda dentada y un temblor en reposo. La distonía es una contracción muscular involuntaria que es sostenida y es espasmódica, principalmente se da en el cuello. La acaticia, que es una inquietud motora que es objetiva y es un paciente que te dice que tiene una sensación de necesidad de moverse muy intensa, y la disquinesia tardía, que principalmente se ve en esos pacientes, como les digo, de largo periodo de uso antipsicóticos, que tienen movimientos irregulares estereotipados, principalmente orobucales.
Con respecto al bloqueo del D2 en la vía tubero-infundibular, entonces tendremos la hiperprolactinemia, que es característica de los atípicos como el haloperidol, la risperidona, la paliperidona. Es importante porque a veces no le prestamos mucha atención, pero una hiperprolactinemia también nos va a generar irregularidades en el ciclo menstrual, infertilidad, galactorrea, pérdida de la libido, disfunción eréctil y eyaculatoria en los pacientes. Pero más allá de las disfunciones sexuales asociadas a la hiperprolactinemia, también tenemos que estos medicamentos por sí solos generan una disfunción sexual. Se dice que en el haloperidol más del 70% de los pacientes se quejan de una disfunción sexual que no va relacionada con la hiperprolactinemia. Y también vemos que en los atípicos, principalmente la risperidona, la olanzapina y la quetiapina, se han asociado con esa disfunción sexual que aquejan los pacientes, y eso se ha asociado, además del bloqueo del receptor D2, al bloqueo de los receptores alfa. Con respecto al síndrome metabólico, entonces, sus pacientes tienen como característica la obesidad, la diabetes mellitus, la hipertrigliceridemia y la hipercolesterolemia. Eso se da principalmente por el bloqueo de los receptores de histamina y se va más que todo por los antipsicóticos atípicos. Eso porque es importante, porque todo este síndrome metabólico va a aumentar el riesgo de cardiopatía isquémica y por ende aumentar la mortalidad en estos pacientes. Con respecto a los efectos adversos anticolinérgicos, entonces son los síntomas más molestos para los pacientes y los que tienden a generar que el paciente descontinúe el medicamento. Vemos que se da por el bloqueo de los receptores muscarínicos, como les expliqué previamente, y principalmente los pacientes se aquejan de efectos adversos cognitivos como confusión, alteración de la concentración, deterioro de la memoria, pero también son pacientes que se quejan mucho de boca seca, de visión borrosa, de estreñimiento y retención urinaria, y principalmente se da con los atípicos y se da principalmente también con los típicos de baja potencia. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque si bien tienden a pasar rápidamente, el paciente cuando empieza a tener esos efectos adversos no va a querer tomar más el medicamento y hay que advertirle al paciente o hay que buscar medidas en cómo contrarrestar estos efectos adversos. Con respecto a la sedación, también se da por el bloqueo de histamina, se da principalmente en los atípicos, que los que más tienen potencial sedativo va a ser la clozapina, la quetiapina y la olanzapina, y la levopenpromazina, que algunos los usan como un sedante y también tiene esta acción sobre el bloqueo de los receptores de histamina. Esto puede ser beneficioso en un paciente que tenga psicótico o agitado, pero también debemos tener en cuenta que esa no es la principal indicación de esos medicamentos y es la razón por la que los medicamentos se toman en la noche. Eso también aqueja mucho a los pacientes y son pacientes que dicen que se sienten muy embotados en el día, que se sienten enlentecidos y se da por la sedación resultado del bloqueo de los receptores de histamina. Con los efectos adversos cardiovasculares empezaremos hablando con la prolongación del QT corregido, que se da por los bloqueos principalmente de los canales de potasio. Esto es importante porque nos va a aumentar el riesgo de arritmias potencialmente letales y esas arritmias de puntas torcidas. Y si bien la prevalencia de muerte súbita a raíz de eso no es muy alta, es un efecto adverso que siempre habrá que tener en cuenta. Se dice que un T corregido mayor de 500 milisegundos, un aumento del QT más de 60, indica que hay un riesgo mucho mayor de unas puntas torcidas y por ende hay que tener mucho cuidado. Se dice que de todos la quetiapina es el que menor riesgo tiene de puntas torcidas, el haloperidol tiene un riesgo alto principalmente cuando se da a altas dosis y se da de forma intravenosa. Con respecto a la hipotensión ortostática, que es resultado de ese bloqueo de los receptores adrenérgicos, hay que tener en cuenta que por lo general resuelve en los primeros días, pero es muy importante tener en cuenta ese efecto adverso porque debemos titular el medicamento para evitar el paciente llegue a unas caídas o algunas taquicardias reflejas. Se da principalmente en los atípicos de la levomepromazina y lo vemos también en la olanzapina y el haloperidol, que son los que menos causan hipotensión ortostática y son seguros incluso en las cardiopatías descompensadas. Con respecto a los efectos adversos hematológicos está la leucopenia transitoria, la granulocitosis, la púrpura trombocitopénica y no trombocitopénica, una anemia hemolítica y la pancitopenia. Sobre todo la granulocitosis hay que tenerla muy en cuenta con la clozapina. Aparece en los primeros 3 meses del tratamiento, es una incidencia de 1 en 500.000 pacientes y se debe suspender el medicamento. Esta es la razón por la que clozapina es un muy buen antipsicótico, pero se debe de dejar como la última línea terapéutica más en esas psicosis refractarias, porque este riesgo, si bien no es muy prevalente, sí es muy grave, pero también se da en los atípicos y en los típicos de baja potencia. Con respecto a los neurológicos, es importante hablar de la disminución del umbral convulsivo que vemos principalmente con la clozapina. Esto va a ser dosis dependiente y no es claro el mecanismo de acción
responsable de esa disminución del umbral compulsivo, pero hay que tener en cuenta porque la epilepsia y las enfermedades psiquiátricas son muy prevalentes entre sí. Ya con respecto al síndrome neuroléptico maligno, que se ha hablado que es uno de esos extrapiramidalismos, es una urgencia médica, eso hay que tenerlo en cuenta porque es prevenible, es infrecuente y es potencialmente fatal. Es caracterizada porque el paciente va a tener rigidez muscular, hipertermia, alteración del estado de conciencia, una disfunción autonómica, y ocurre principalmente como una reacción adversa idiosincrática a los medicamentos que afectan el sistema dopaminérgico central. Acá estamos hablando principalmente de los antipsicóticos, pero hay que tener en cuenta que no son los únicos. Son 2 veces más frecuente entre los 20 y los 50 años, pero ya descrito en todos los grupos de edad. Pico en la tercera edad, es más frecuente en los hombres, el rango de duración sintomática es 2 semanas después de la suspensión de los medicamentos, se asocia a complicaciones que se da como aproximadamente en un 30%, hasta el 10% de los pacientes tienen secuelas posteriores a la recuperación y en los niños y adolescentes tienen una mortalidad hasta el 20%. Es importante porque vemos que de los típicos el haloperidol es el que más bloquea el receptor de dopamina, por ende el que más riesgo tiene. Y de los típicos, si bien el riesgo la recurrencia no es tan alto, también hay que tener en cuenta porque también bloquean el receptor D2 y muchas veces creemos que no son efecto adverso de este medicamento, pero también podría serlo. Entonces, ¿qué características tiene el síndrome neuroléptico maligno? Esta es la alteración del estado de conciencia, los pacientes empiezan con un delirio agitado y presentan posteriormente un estupor, unos síntomas motores que es característico, una rigidez en tubo de plomo, una hipertermia y una inestabilidad autonómica por una alta demanda simpática. Los pacientes pueden empezar con hipotensión, pasar a hipertensión, tener esas taquicardias o bradicardias y por lo general en el 70% de los pacientes este es el orden en el que se presentan esos síntomas. ¿Cómo evitarlo? Entonces se ha asociado que el síndrome neuroléptico maligno se da más cuando usamos dosis altas y usamos una titulación muy rápida, un incremento rápido en menos de 5 días, cuando se administra de forma intramuscular, cuando hacemos terapia combinada principalmente con otro antipsicótico, pero también se ha descrito con el litio y uso concomitante con otros inhibidores de la CYP que vamos a hablar más adelante. Este siempre es un diagnóstico clínico y un diagnóstico de exclusión. Y es un diagnóstico que es prevenible, por lo cual siempre hay que tenerlo en cuenta y buscarlo en un paciente que tenga las características que ya mencioné. ¿Qué pasa? Todo esto va a generar que el paciente pueda tener una lesión renal aguda, una alteración respiratoria cardíaca, que nos lleve a que el paciente genere una rhabdomiolisis, una deshidratación, que altere el tono simpático y lleve al paciente a una falla multiorgánica. Independiente del estadio, el tratamiento siempre será de soporte y se deben suspender los antipsicóticos. Ahora, hay algunas interacciones que hay que tener en cuenta para evitar todos estos efectos adversos. Casi todos los antipsicóticos de forma general se metabolizan hepáticamente por las diferentes citocromos y eso es muy importante porque, como les dije, son medicamentos que se usan casi siempre en polifarmacia. Entonces hay que tener en cuenta sobre todo la olanzapina y la clozapina con la CYP1A2, la risperidona y la clopromacina con la CYP2D6 y con la CYP3A4, la haloperidol y la quetiapina. Eso hay que tenerlo en cuenta porque hay muchos inductores o inhibidores de esta enzima. Entonces, cuando tenemos un inhibidor de la enzima, tenemos que hay mayor concentración libre del fármaco, por ende mayores efectos adversos, y cuando tenemos un inductor de la enzima, hay menor concentración del fármaco libre y disminuye el efecto terapéutico. Hay que tener en cuenta que con la clozapina o olanzapina también se van a algunos inductores como el tabaco, la rifampicina, y también hay que tener en cuenta disminuir la dosis en los pacientes que usan fluoroquinolonas, amidaronas, sobre todo los medicamentos que se usan con más frecuencia. Con respecto a la risperidona, tener en cuenta con esos antidepresivos como el bupropión, la fluoxetina, la paroxetina, la duloxetina, la aripiprazol, pero también la difenhidramina y el haloperidol que se usan muy frecuentemente. Con respecto al haloperidol y la quetiapina hay que tener en cuenta los antirretrovirales. Hay que tener en cuenta que el haloperidol es un medicamento que se usa todavía con mucha frecuencia en el paciente agitado, entonces tener en cuenta ese antecedente de los pacientes para saber qué tanta dosis le va a poner del medicamento, también la ciprofloxacina, algunos antihipertensivos y algunos antibióticos hay que tener en cuenta. Con respecto a los ajustes en las comorbilidades, vemos que en la enfermedad hepática, principalmente para la clozapina, hay que descontinuar si hay una elevación muy marcada o hay ictericia. La lurasidona pues depende de la característica pues del Child-Pugh y hay que reducir la dosis inicial. Con la olanzapina hay que hacer una valoración periódica de la función hepática. Con la quetiapina hay que hacer sobre todo una titulación más lenta con dosis más bajas. De la risperidona pues hay que hacer unos aumentos más leves. Con el haloperidol tiene un metabolismo hepático pero todavía no hay unas guías sobre la dosificación.
La paliperidona es la que no tiene como tantas interacciones, tiene menos probabilidades de interacciones con la CYP. Y en la enfermedad renal, a pesar de la complejidad de los cambios farmacocinéticos a raíz de esas enfermedades renales, es importante tener que la mayoría de esos fármacos no requieren ajustes drásticos en la dosis, pero en un caso de una intoxicación estos no son medicamentos dializables y por lo general en los pacientes con enfermedad renal debo disminuir 2/3 y como hablamos anteriormente la paliperidona pues sí tiene una gran interacción en esa vía renal, por ende pues hay que tener ese medicamento más en cuenta. Acá pongo como un pequeño resumen de cómo se clasifica la enfermedad renal. Vemos que en la lurasidona se debe reducir la dosis inicial, en la risperidona empezar más lento, con la paliperidona pues hay que hacer algunos ajustes, depende si es una insuficiencia leve o moderada, y el haloperidol es seguro. Y el aripiprazol, la clozapina, la olanzapina, la quetiapina no van a requerir ajustes. Como conclusiones y para finalizar, entonces quiero dejar el mensaje que hay que conocer el perfil farmacológico de los medicamentos para evitar efectos adversos que no son deseados. No todos los antipsicóticos tienen el mismo perfil de seguridad y tendemos a creer que todos son raíz de efectos adversos extrapiramidales, pero ese no es el caso. Siempre tener en cuenta las interacciones farmacológicas, porque casi siempre un paciente que está usando antipsicóticos está usando otro medicamento y muchas veces estamos haciendo mal por hacer bien, y siempre titular el medicamento. Independientemente, es mejor empezar con dosis bajas e ir titulando para que el paciente no tenga todos esos efectos adversos como entrada y lleve al paciente a suspender. Muchas gracias.